Bueno, hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? El Señor los bendiga enormemente y la verdad que una vez más es un privilegio, un placer, ¿no? Poder estar al frente, de alguna forma, la responsabilidad de tener que transmitir algo de parte del Señor. Y bueno, siempre hay un poco de nervios en ese sentido porque lo que uno quiere es que sea Dios el que hable, ¿no? Y no uno mismo. Pero me gustaría compartir algo con ustedes que en este tiempo el Señor me ha estado hablando. ¿Y qué les parece si oramos? Querido Jesús, te damos gracias, Señor, porque una vez más podemos venir, Señor, a esta tu casa, Señor, a adorarte, a alabarte, a tener libertad. Señor, en este momento realmente queremos llevar cautivos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en obediencia a Jesucristo, Señor. Jesús, así como tu discípulo amado Juan recostó su cabeza sobre tu pecho, Señor, y seguramente él estaba confiado en esa cena, en esa última cena. Nosotros hoy queremos dejar nuestras preocupaciones, Señor, de este mundo, para poder, Señor, sentir que tu presencia, que tu Espíritu Santo nos hable y que podamos ser como tu discípulo amado Juan, Señor, recostar nuestra cabeza en tu pecho, Señor. Que vos pongas tu mano sobre nuestros sentimientos, sobre nuestro corazón, sobre nuestros pensamientos, y que realmente seas vos, Señor, fluyendo, Señor, en medio de nosotros. Te damos muchas gracias, Jesús, porque nos elegiste, porque nos amaste y porque por algo nos llamaste. Gracias, papá. Amén. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes Génesis capítulo 4 del 1 al 10, y quizás es un capítulo conocido, ¿no? Pero qué bueno que cada vez que leemos la palabra del Señor, el Señor siempre nos habla cosas nuevas, ¿no? Por más que la leamos muchas veces, siempre hay algo nuevo que aprender de su palabra. Y en Génesis 4, del versículo 1 al 10, y lo vamos a leer, dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después Dios dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿O por qué te has enojado, podríamos decir? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, le dice Dios, no serás enaltecido, o no estarías tan orgulloso. Y si no hicieres el bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, después de que Dios le dijo esas palabras, ¿no? Salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y hay, en otras versiones dice: desde la tierra la sangre de Abel pide venganza, o desde la tierra la sangre de Abel pide justicia. Y acá quería poner tres puntos, ¿no? Y uno sería el de la ofrenda. Saben que investigando un poquito acerca de ese punto, cuando decimos que Dios miró la ofrenda de Abel y Dios no miró la ofrenda de Caín. Y si bien en
en la palabra dice que miró con agrado o con desagrado, pero en realidad, digamos, eso se agrega al contexto. En lo que en realidad Dios hizo fue mirar la ofrenda de Abel y no mirar la ofrenda de Caín. ¿Sí? Pero Caín se sintió como menospreciado, como despreciado, en el sentido de decir, ¿por qué de repente Dios ve la ofrenda de Abel y no mira mi ofrenda? Y la verdad que en ese momento a Dios no necesitó muchas palabras como para hacerle sentir a ellos, evidentemente, que una ofrenda era agradable y que la otra no era agradable. Y lo único que hizo Dios fue mirar. Y ahí podíamos ver cómo era la relación de Abel y de Caín con Dios, porque simplemente ellos vieron, evidentemente, que Dios miró la ofrenda de Abel, pero no miró la ofrenda de Caín. Y acá podríamos decir que Caín entró en celos, en resentimientos contra su hermano menor, porque Caín era el hermano mayor. ¿Y qué pasó con la actitud de Caín? La actitud de Caín, evidentemente la ofrenda que él le preparó a Dios, y muchas veces quizás a nosotros nos pasa que decimos, bueno, voy a ayunar, voy a orar, le voy a presentar una ofrenda a Dios porque quiero que Dios haga esto por mí, ¿no? Y a veces creemos que porque ayunamos o porque hacemos grandes oraciones o le damos una gran ofrenda a Dios, de repente creemos que con eso vamos a torcer el brazo de Dios o la voluntad de Dios a nuestro favor. Pero la verdad que Dios es soberano. Dios elige. Dios tiene libertad. Y Él eligió mirar la ofrenda de Abel, porque le pareció agradable, quizás no por lo que Abel presentó, sino con la disposición que Abel presentó. Porque podemos ver más tarde en el Nuevo Testamento, como cuando Jesús estaba al lado del arca, iban muchos a ofrendar ahí en el arca, en el templo, pero dice que Jesús miró la ofrenda de una viuda que dejó una moneda y que lo que dejó esa viuda era todo lo que tenía. Pero dice que Jesús miró, así como Dios miró la ofrenda de Abel. Y quizás las demás ofrendas no le prestó atención. Lo bueno que Jesús después dijo, bueno, esta mujer dio de todo lo que tenía. Y por eso es que fue una ofrenda agradable, vamos a decir. Pero acá Caín se sintió celoso, se sintió resentido contra su hermano porque Dios no miró su ofrenda. ¿Y qué es lo que ocurrió? Dice que se enfadó y que se enojó. Y muchas veces pasa, ¿no?, que a veces los hermanos entramos en celos. Entramos en celos quizás cuando viene alguien y empieza a hacer sus primeros pasos en el Señor y empezamos a cuidarle y a prestarle más atención a ese hermano que está empezando. Y a veces hermanos que hace muchos años que están, se sienten quizás celosos, porque por ahí el pastor le prestó un poco más de atención a ese hermano, pero ese es un bebé espiritual al que está empezando, hay que darle un cuidado. Y lo mismo Dios hizo con Abel. Él era el menor, quizás el más débil, y por eso le prestó un poco más de atención. Pero Caín, en vez de agarrar y decirle, y como tenía la posibilidad de hablar con Dios, en vez de decirle, Señor, bueno, ¿qué hice mal? ¿Por qué no miraste mi ofrenda? ¿Qué es lo que pasó? Señor, quiero aprender a ofrendar como Abel, pero no, dice que se enalteció, se enorgulleció, claro, el hermano mayor. ¿Cómo Abel va a presentar una ofrenda mejor que la mía? Entonces agarró y se enojó y se enorgulleció contra su hermano. Pero también podría haber tenido otra actitud Caín, y agarrar y acercarse a Abel y decirle, Abel, ¿cómo hiciste para agradar a Dios con tu ofrenda? Porque me gustaría aprender cómo vos lo hiciste. Porque vi que Dios te miró, wow, fue espectacular, fue maravilloso. ¿Qué fue lo que hiciste para que Dios mirara tu ofrenda? Para que vos agradaras a Dios. Pero Caín se enojó, no tuvo la actitud correcta. Y muchas veces esas actitudes son las que nos alejan del Señor. Porque en vez de aprender, aquellos que quizás
están un poco más metidos con las cosas de Dios. Por ahí prendernos con ellos, aprender de ellos, de aquellos que están más encendidos en el Señor. Aunque la palabra dice que el que esté fuerte mire que no caiga, porque todos en algún momento pecamos y hacemos mal las cosas, ¿no es cierto? Pero poder aprender de aquellos hermanos que vemos que le agrada a Dios, aquellos hermanos que se llenan de Dios, que buscan a Dios, que se esfuerzan por estar con Dios. Y poder nosotros tener esa humildad, más allá de que hace muchos años que podamos estar en la iglesia, acercarnos a ese hermano, que quizás hace poco, pero es un hermano que está lleno de Dios. Y poder contagiarnos de Él y llenarnos de Él. Porque hermano, la edad nada tiene que ver. Lo que Dios mira es lo que hay en nuestro corazón, de cómo nosotros queremos estar con Él. Y por eso digo que simplemente Dios miró o no miró. Y ahí sintieron la mirada de Dios. El segundo punto sería sobre el pecado que cometió Caín. Y la verdad que fue el primer homicida, ¿no? En la tierra, en la historia de la humanidad, vamos a decir, el primer asesinato que aconteció fue el que hizo Caín. Y fue un asesinato ayúdeme con esa palabra, ¿cómo es? Eso, así fue. Porque la verdad, y espero que no me apedreen, el problema del pecado no es el pecado en sí. El problema del pecado no es robar, no es adulterar. El pecado no es el adulterio, o robar, o mentir, o engañar. El problema del pecado es cuando uno meditó y ya ahí empezó a hacer pecado. Y dijo, voy a hacer esto. Porque yo no creo que a nadie de repente, se me quedó pegado esto, no sé. No, en algún momento pensó en que se le quede pegado, ¿sí? Entonces el problema es la meditación que uno hace acerca del pecado. Y es ahí en donde el diablo, como león rugiente, y acechando, y empieza ahí porque de hecho, cuando en el versículo 7 dice que Dios le dice a Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y cuando dice el pecado está a la puerta, en el original hebreo, significa robet, y esa palabra robet significa acecho. Y da la casualidad que esa palabra viene del vocabulario que significa demonio. O sea que quiere decir que cuando uno está analizando y que está meditando y que dice voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y está meditando en el pecado, Satanás está al acecho. Y de alguna manera, si no te decidís, como que te da el empujoncito para que te decidas y obres y hagas ese mal que uno estuvo pensando. Porque no hay pecados chicos o pecados grandes. No es que uno tiene más condenación que otros. La condenación está en cuanto empezamos a pensar en ese pecado específicamente, sea como se llame. Y la verdad es que en ese campo de nuestra mente es que muchas veces el diablo está acechando y está haciendo para que nosotros podamos caer en ese pecado. ¿Y qué fue lo que le pasó a Caín? Así como Satanás tentó a Eva y a Adán, también estuvo acechando sobre Caín para que agarrara y le dijera a Abel, vamos al campo, y ahí dice que lo mató. Y ocurrió ese asesinato. Y a veces yo digo, a veces a nuestros hermanos quizás no lo matamos físicamente, por así decir, ¿no? Pero a veces los matamos derribando quizás sus sueños o sus proyectos. Porque quizás viene un hermano a confiarnos algo, a decirnos, vos sabés que tengo este sueño, tengo este proyecto, quiero hacer esto, quiero otro. No, hermano, olvídate. No lo vas a poder hacer. Es imposible. Y a veces somos homicidas de los sueños de nuestros hermanos. No, porque yo quiero ser un evangelista o quiero ser un empresario o quiero ser esto y quiero ser... No, hermano, acá en Argentina, no, olvídate, imposible.
Y a veces somos homicidas de los sueños y de los proyectos de nuestros hermanos. Y en vez de quizás ayudarlos a que esos sueños y proyectos se cumplan, lo que hacemos es tirárselos abajo, ¿no? Tirarle mala onda, como el que dice. Entonces, y ahí, ¿no? Cuando vemos que dice, Caín le mintió a Dios y porque Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano Abel? Lo primero que hizo Caín es decir, no sé. O sea, ya le mintió, Caín sabía dónde estaba Abel. Dice, porque la sangre de él me clama desde la tierra. Y ese sería el tercer punto, que la sangre habla. La sangre habla. Y la sangre de Abel habló desde la tierra y dice que pidió justicia, que le pidió venganza a Dios. Y acá Caín dice que mintió, que le mintió a Dios descaradamente y le dijo, no sé, ¿acaso soy guarda de mis hermanos? Y la verdad que Dios no se preocupó por contestarle, ¿no? Pero la verdad que sí, nosotros somos guarda de nuestros hermanos. Nosotros debemos cuidarnos entre nosotros, tenemos que protegernos, tenemos que orar, tenemos que hacer todo lo que sea necesario para guardar a nuestro hermano. Porque el Señor nos los puso en el camino. Si Dios nos puso una persona en el camino es por algo, porque Dios está confiando de que nosotros vamos a guardar a nuestro hermano, ya sea en oración, ya sea en la palabra, ya sea en darle una mano, en ayudarlo o en lo que sea, o simplemente en secreto orar por él. Así que sí, somos guarda de nuestros hermanos, tenemos que cuidar a nuestros hermanos, no solo en la familia, en la iglesia. Tenemos que cuidar a nuestros hermanos, tenemos que preocuparnos por ellos, orar y estar dispuestos a cuando nuestro hermano necesite una mano en lo que podamos, ¿no es cierto? Porque bueno, si un hermano viene y te pide $1.000.000 y se lo podés dar, gloria a Dios. Pero no se trata de lo material, sino que se trata del acompañamiento, de que sepa que vos estás, de que en algún momento puede contar con tu oración, con tu abrazo, que puede contar con vos. Y eso es ser guarda del hermano, o aprender de uno, o nosotros aprender también de nuestros hermanos. Porque la verdad que el pecado trae en sí castigo. Cuando la sangre de Abel le pide justicia y le pide venganza a Dios, Dios tuvo misericordia de Caín. Porque en ese momento podría haber utilizado el ojo por ojo, o el diente por diente, la famosa ley del talión, y podría haber matado a Caín. Mataste a tu hermano Abel, ahora vas a morir. Pero sin embargo tuvo misericordia de él, ¿y qué pasó con Caín? Dice que lo marcó y lo desterró. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del pecado de Caín? Que perdió todo. Perdió su trabajo, perdió sus tierras, perdió su familia, se tuvo que ir a causa de sus pecados, a causa de su pecado. Pero Dios lo marcó, y la marca que Dios le hizo a Caín era para protección, para que nadie tocara su vida. Vivió en destierro, pero nadie podía tocar su vida. Ahora, esto es lo maravilloso, ¿no? En un momento un periodista estadounidense le hace una entrevista a la Madre de Teresa de Calcuta, en los años 60, y le dice, ¿por qué en Estados Unidos de repente entran a un colegio, asesinan a las personas, o un francotirador, o ya se asesinaron tantos presidentes? ¿Por qué el asesinato? ¿Por qué estos homicidas y toda esta violencia que hay acá en Estados Unidos? Y dice que la Madre de Calcuta le contestó y le dijo, porque la sangre de los inocentes habla desde la tierra. Y en ese momento justamente se estaba aprobando la ley del aborto en Estados Unidos, se había aprobado la ley del aborto, y le dijo, causa de muchos de los asesinatos que ustedes tienen en Estados Unidos es porque la sangre de esos niños inocentes está pidiendo justicia. Y cuando la sangre se derrama, la sangre inocente se derrama sobre la tierra, maldice la tierra. Porque a Caín no le produjo más fruto, ya no pudo cosechar más, no pudo trabajar más. Maldijo la tierra para Caín.
cuando la sangre de los inocentes es derramada. Y eso es una de las cosas por las que nosotros tenemos que realmente clamar a Dios y pedirle a Dios que tenga misericordia. Y que si de ser posible que la ley que se ha aprobado en nuestra nación se pueda revertir, ¿no? De hecho están apelándolo. Pero quizás sea inevitable, porque ha pasado en el mundo, pasa en el mundo y muchos lo sostienen, y como dice la palabra, que el amor de muchos se enfriará, que el amor se va a multiplicar, y es lo que dice la palabra que iba a acontecer y está aconteciendo. Pero nosotros no lo tenemos que tomar como algo normal, tenemos que intentar interpretar y ver realmente la parte espiritual. Porque el pecado, hermano, el pecado de Caín se trasladó de generación en generación hasta el diluvio, que el Señor tuvo que destruir la tierra por el diluvio a causa de ese pecado que inició con Caín. Y el pecado y la sangre de Abel pidió justicia, pidió venganza. Pero nosotros, hermanos, lo que hoy podemos dar, gloria a Dios y gracias a Dios, que la sangre inocente que Jesús derramó en la tierra, lo que pide es perdón. Perdonas porque no saben lo que hacen. La sangre de Jesucristo lo que nos pide es misericordia. La sangre de Cristo inocente en la tierra de una vez y para siempre es la que nos limpia y nos perdona de nuestros pecados y de toda maldad. Al contrario de la de Abel, que pedía justicia y pedía venganza, la de Jesús pide misericordia. Amén. Y eso es lo importante, que nosotros podamos entender eso, que es la sangre de Cristo la que tiene poder para revertir todas las cosas en nuestras vidas. Y está, quizás han escuchado muchas veces la anécdota del elefante, ¿no? Que dice que a un elefante le ataron una cadena, a una estaca que la enterraron en el suelo, y el elefante empezó a dar vueltas, y tenía todo el bosque, tenía todo el campo como para salir y recorrer, pero cada vez que el elefante quería avanzar un poco más, esa cadena lo tironeaba, y entonces el elefante se lastimaba y no podía salir. Y así estuvo el elefante muchos años dando vuelta alrededor de la estaca, ¿no? Hasta que un día alguien rompió esas cadenas, pero el elefante mentalmente sabía que él podía llegar hasta cierto lugar porque después le iba a tironear la cadena y lo iba a lastimar. Y muchas veces hace eso el pecado con nosotros, porque a veces Jesucristo nos libera de las cadenas, nos libera de las ataduras, de las ligaduras de Satanás, del pecado de nuestras vidas. Pero seguimos atados, seguimos viviendo como esclavos y no vivimos en libertad, en la libertad que el Señor nos dio. En Romanos 8:15 dice, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba Padre, papito mío. Y la verdad que cuando nosotros confesamos nuestros pecados, como dice 1 de Juan 1:9, confesamos nuestros pecados, es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y toda nuestra maldad. Ahora, hermano, a veces hay ataduras o ligaduras de impiedad. Cuando uno lee Isaías 58 y habla acerca del ayuno escogido por Dios, dice que el ayuno escogido por Dios, uno de los propósitos es desatar las ataduras de impiedad. ¿Y cuáles son las ataduras de impiedad? Las ataduras del pecado. Pero muchas veces nosotros le pedimos perdón a Dios. Creemos que el Señor nos perdona, nos limpia, nos libera, pero seguimos estando atados quizás a esos hábitos, a esos vicios, a ese tipo de cosas en las que nuestra mente todavía no pudimos liberarnos. Bueno, ahí es donde Jesús también le dijo a sus discípulos, este género no sale si no es con ayuno y oración. Ahí es cuando tenemos que pedir ayuda, ahí es cuando tenemos que ayunar, ahí es cuando tenemos que orar y buscar a Dios para que esas ataduras se rompan de nuestra vida. Y si no sabemos cómo hacerlo, poder acercarnos a alguien que nos ayude y que nos acompañe quizás mismo en el ayuno y en la oración, para que esas ataduras se rompan. Y el tercer punto sería eso quizás, ¿no?
que la sangre habla desde la tierra. Y hoy tenemos la oportunidad de nosotros, si ya queremos vivir en libertad y ya no queremos seguir atados siempre a las mismas cosas, y como yo siempre compartido dije, si te tropezás siempre contra la misma piedra es porque todavía no aprendiste. Si siempre estás chocándote contra el mismo obstáculo y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, y siempre lo mismo, porque todavía no aprendiste a superar eso. Y para superar eso hay que hacer algo diferente, porque si siempre te pasa lo mismo, hay algo que tengo que aprender yo de cómo poder sortear ese obstáculo, de cómo poder liberarme de eso. Y ahí es donde viene nuestra relación con Dios y el orar y el ayunar y demás. En 1 de Juan 4:18 dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, y el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. Y qué bueno este versículo, porque cuando estamos llenos del amor de Cristo, no tenemos miedo, no tenemos temor. Está bien, hay un virus, pero como yo siempre digo, aunque me agarre el virus, aunque me agarre la enfermedad, aunque me agarre lo que yo sé que Cristo está conmigo, no tengo temor, porque el amor de Dios está conmigo. Y si tengo temor y tengo miedo, como dice acá, es porque estoy esperando un castigo, ¿no? Y algunos dicen, bueno, por algo será, porque quizás yo no estoy convencido de que realmente fui perdonado por Dios, porque a veces Dios nos perdonó y dice que Él nos perdonó de tal manera que ni siquiera se acuerda, se olvida. Una vez que nos perdonó, se olvidó de nuestros pecados y lo echó al fondo del mar. Pero quizás nosotros no nos olvidamos y somos nosotros los que nos olvidamos y seguimos esperando el castigo de lo que una vez hicimos, cuando de repente Dios ya nos perdonó. Pero si no hay seguridad en ese perdón, pasan dos cosas. Que me sigo sintiendo culpable o porque lo sigo practicando. Porque sigo practicando el pecado. Aunque no lo lleve al hecho, en mi cabeza lo sigo haciendo. Por eso es tener esa relación con el Señor. Si nosotros nos relacionamos con Cristo, hermano, su sangre tiene poder para romper toda atadura, toda ligadura, el diablo que está acechando, los demonios, lo que sea, el Señor nos puede hacer libre de todo eso. Y hay ataduras fuertes, porque hay ataduras como ataduras sexuales, ataduras de brujería, de hechicería, que son de las más fuertes, ataduras en cuanto a los vicios, y realmente esas ataduras que son de impiedad, realmente se necesita ayunar, se necesita orar para que ese género se rompa. La pobreza también es una maldición muchas veces y una atadura. Ahí en Juan dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Si nosotros prosperamos en nuestra relación con Dios, en nuestra alma, quedémonos tranquilos que vamos a ser prosperados en todas las demás cosas. Y ya para terminar, 2 de Timoteo 1, del 7 al 9, dice que el Señor nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Amén. El Señor nos dio espíritu de poder, de amor y dominio propio. Y con eso podemos derribar los argumentos de nuestro corazón, podemos arrepentirnos, podemos volvernos al Señor una vez más y dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Dejar que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Mi consulta o la pregunta que por ahí nos tendríamos que hacer, ¿qué fueron las cosas que Dios me robó? Satanás me robó. ¿Qué fueron las cosas que el pecado me robó? A Caín le robó todo. ¿Qué fueron las cosas que el diablo me quitó? Y a veces necesitamos volvernos al Señor, reconocer esos pecados que hemos cometido, dejar de abrazarlos y pedirle perdón para que podamos ser libres. No sé si quieren, los chicos de alabanza, quieren tocar algo. Yo los invito en esta tarde a que así como
el discípulo Juan se recostó sobre el pecho de Jesús, nosotros hoy podamos en esta tarde dejar nuestros pensamientos, nuestras preocupaciones en Dios y dejar que el Señor traiga liberación sobre nosotros. Y como decía, el Señor todo el tiempo se está preocupando para que nosotros podamos ser libres. Y Él ya hizo el sacrificio, ¿no? De una vez y para siempre ahí en la cruz del Calvario. El Señor ya nos liberó. Y la sangre de Cristo, lo que hoy nos dice a cada uno de nosotros es que nos perdona, es que nos limpia, es que nos lava, el que nos libera, es el que rompe todas las ataduras, todas las ligaduras que teníamos, que estábamos ligados o atados hacia el pecado. Así que yo los invito a que, los pongamos de pie. Y con una mano en el corazón y que por ahí puedan meditar, ¿no? Un poco como hemos estado, como el Señor nos ha venido hablando en las últimas reuniones. Y quizás el diablo te está acechando, ¿no? Satanás está acechando, está ahí dando vuelta en medio de tu vida con pensamientos. Hay decisiones que no sabes qué decisiones tomar, qué cosas hacer. Y como que por ahí alguno siente que está ahí, ¿no? A la puerta del pecado, o el pecado está llamando y está golpeando la puerta de tu corazón y te está queriendo hacer tomar decisiones que no son las correctas, que es alejarte de Dios. Quizás vos viniste hoy y dijiste: Señor, si vos hoy no me hablás, no voy más a la iglesia, porque hoy te necesito. Espero que esta palabra realmente haya sido para tu vida y que entiendas y que puedas recibir en lo más profundo de tu corazón que como Dios te ama, nadie ni nada en esta tierra te va a amar, porque Él dio toda su vida, hasta la última gota de sangre fue la que Él derramó en la tierra, inocente, y Él entregó su vida y la entregó al 100%. ¿Y qué porcentaje de nuestra vida le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando un 5, un 10, un 20? ¿O hacemos negocio, Señor, un 50 y 50? 50 para vos, 50 para mí. Señor, yo te entrego todo, pero esto no te lo entrego. ¿Qué porcentaje le estamos entregando al Señor? ¿Qué cosas son las que el diablo te robó? Bueno, hoy el Señor quiere restituir. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en tu vida. Hoy quiere romper esas ataduras. Hoy quiere romper esas ligaduras, esas maldiciones. Quizás no haya sido un pecado tuyo, quizás haya sido un pecado de tus padres. Pero hoy el Señor tiene el poder para traer liberación. Amén. Así que con una mano en el corazón como símbolo de consagración y de entrega, ¿no? Vamos a cerrar nuestros ojos y decimos: Señor Jesús, yo me quiero despojar, Señor, en este momento de todas las preocupaciones. Señor, vos que sabés todo y que ves lo más profundo de mi alma, de mi corazón. Señor Jesús, tú sabes qué cosas son las que yo cometí, qué heridas produje en otros, Señor. Las cosas que yo dije, Señor, que quizás lastimaron a mi familia, a mis seres queridos, a los más cercanos. Señor, yo en este momento quiero traer todos mis pecados delante de ti. Tú sabes todos mis pecados, todas las cosas que yo cometí, Señor, y que fueron contra ti, contra el cielo, contra mi hermano. Pero en esta hora te quiero pedir perdón, Señor. Te quiero pedir perdón y te pido que realmente la sangre de tu amado Hijo Jesús me limpie, me santifique, rompa, deshaga toda atadura, toda cadena de impiedad, Señor, en el mundo espiritual, y que tú me liberes de la acechanza del enemigo de mi alma, Señor, y que pueda ser libre en el nombre poderoso de Jesús. Y Señor,
también quiero tomar autoridad en tu nombre y le ordeno a ese espíritu que ha estado atormentando mi mente, mi corazón, trayéndome los recuerdos del pasado o incitándome a volver al pecado, y le ordeno en el nombre de Jesús para que suelte mi mente, mi alma, mi corazón. Señor, quiero vivir en libertad. Señor, yo te abro mi corazón para que tú traigas sanidad, Señor, en mi vida, Señor, en mi corazón, para que las relaciones que yo tenga con mis hermanos, para que las relaciones que yo tenga con las personas, Señor, empiecen a ser bendecidas, empiecen a traer frutos, Señor, que yo pueda transformarme y convertirme en una persona con lo que la gente quiera estar, que la gente quiera disfrutar, que se sienta cómoda, que se sienta bien estando conmigo, porque soy una persona que transmite tu presencia. Pero para eso, Señor, quiero liberarme, Señor, de todo pecado, de toda maldad, y quiero ser lleno en esta tarde de tu Espíritu Santo. Tu palabra dice: ¿qué hijo o qué padre, siendo malo, si su hijo le pide pan, no le da una piedra? Y cuánto más si nosotros te pedimos el Espíritu Santo, tú nos los vas a dar, Señor. Señor, te pedimos el Espíritu Santo, te pedimos la llenura de la presencia de tu Espíritu Santo, Señor. Queremos empezar a sentir la libertad, empezar a disfrutar el Evangelio, el hecho de que somos hijos tuyos, Señor, de que hemos tomado la decisión por Cristo. Y Señor, hoy confiamos, hoy creemos que realmente todas esas cosas que han estado, Señor, rompiendo con nuestras vidas, rompiendo nuestra comunión con vos, alejándonos de vos. Señor, hoy en el nombre de Jesús le ordeno a todas esas cosas que suelten mi alma, mi mente, mi corazón, y me consagro a ti, Señor. Te entrego todas las cosas, Señor. Te entrego mi vida, te entrego mi familia, te entrego mi hogar, te entrego mi trabajo. Renuncio, Señor, a aquellas cosas que me han apartado, que me han alejado de vos. Pero hoy me consagro a ti, Señor, hoy me entrego a ti para recibir el Espíritu Santo y para poder empezar a sentir la libertad, Señor. Oh Jesús, te doy gracias, Señor. Hoy reconozco tu sacrificio, lo que vos hiciste por mí. Y por eso te doy muchas gracias, Señor. No ha sido un sacrificio en vano, Señor. Yo acá estoy, Señor. Si hay algo que vos podés hacer con mi vida, Señor, si lo que yo soy te sirve, Señor, y lo podés tomar en tus manos para hacer algo mejor, Señor, acá estoy. Te pido que me tomes, Señor, para cumplir tu voluntad, Señor, para hacer, Señor, realmente lo que vos querés que yo haga. Señor, quizás muchas veces me menospreciaron, quizás muchas veces sentí el desprecio, el rechazo, pero hoy, Señor, quiero recibirte a ti, quiero recibir tu aceptación, quiero recibir tu amor. Y si podés usar mi vida, Señor, para aunque sea cambiar la vida de alguien, Señor, acá estoy. Yo me entrego en tus manos, Señor. Yo me entrego en tus manos, Señor, para que tú me uses. Amén. Y vamos a darle gracias a Dios con un fuerte aplauso.